Seguimos en clases, dice, clase 18, principios de invencibilidad. Entonces, nuestros hermanos nos acaban de compartir el escudo de la fe, la cuarta pieza de la armadura de Dios. Yo les voy a compartir la quinta pieza, el yelmo de la salvación. Y vamos a empezar leyendo este pasaje, Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Carrera, también la voy a pintar. La palabra carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Analicemos este versículo, este pasaje. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hebreos 12:1 empieza diciendo que tenemos derredor nuestro una grande nube de testigos. Quiero que se imaginen ustedes enfrentándose a esta vida y alrededor de ustedes hay una gran nube de testigos, tan gran nube de testigos. Testigos, grande nube de testigos. ¿Quiénes serán estos testigos? Meditemos un ratito en esto. ¿Quiénes serán estos testigos? El micrófono está abierto si alguien desea aportar. Les ayudo. ¿De qué trató Hebreos 11? Porque esa es la continuidad, ¿no? El contexto, acabamos de Hebreos 11 y empieza Hebreos 12, hablando acerca de una grande nube de testigos. ¿Quiénes serán los testigos? De pronto alguien sabe de qué trata Hebreos 11. Abran sus Biblias si es que no están seguros. Revisen un ratito. ¿De qué trata Hebreos 11? Por lo que leyeron, trataba de los tres aspectos que es creer, el don y el fruto. En el creer estaba el confiar, depender de él y mantenerme fiel. Bueno, eso, dijeron eso. Los testigos son personas. ¿Ya? ¿Qué personas serán? ¿Quiénes serán los testigos? Todos los héroes, o sea, del pasado, de la fe, serán esas personas. Hebreos. Pasaron también por muchas luchas y pruebas. Correcto, excelente. Hebreos 11, el capítulo anterior a Hebreos 12, trata acerca de los héroes de la fe. Empieza hablando por Abel, que por la fe ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín y por él fue justificado. Habla de Noé, que por la fe construyó un arca cuando todavía no había ni lluvia. Después habla de Abraham, que por la fe se fue a una tierra lejana, dejando a su parentela a un lugar que él no conocía, que Dios le estaba diciendo que vaya. Por la fe, la misma Sara pudo dar a luz, estando ya de una edad muy avanzada. Por la fe, Moisés prefirió el sufrimiento a todos los placeres que el palacio le ofrecía, etcétera. Todo el capítulo 11 de Hebreos es una lista bastante larga de un montón de personajes que aparecen en la Biblia, que por la fe lograron grandes cosas. Por la fe le cerraron las bocas a los leones, derrotaron a sus enemigos, vencieron, ¿sí? De eso trata Hebreos 11, los héroes de la fe.
Hebreos 12 empieza hablando acerca de nosotros también. ¡Wow! Entonces, Hebreos 11, los héroes de la fe. Hebreos 12, nosotros también. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Estos testigos, con su ejemplo de vida, nos dan a nosotros un ejemplo para seguir sus pisadas en medio de la dificultad, ya a no desmayar, así como ellos no desmayaron, los héroes de la fe. Entonces, de esa forma es que ellos son testigos a nosotros, porque ellos nos testifican. Ellos testifican de las cosas que han pasado y nos animan a nosotros hoy en día, que somos los que actualmente estamos corriendo esa carrera, a no desmayar, a no abandonar esa carrera. Entonces, ese es el propósito de empezar primero hablando de Hebreos 11 y después Hebreos 12. Nosotros también tenemos el ejemplo de ellos. Como tenemos el ejemplo de ellos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Meditemos en esto un ratico. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Se mencionan dos cosas. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa despojémonos? Quitar, bien. Quítense todo peso y todo pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un corredor de una carrera, él no corre pesado, ¿sí? Ustedes han visto que no es que él está cargando una maleta pesada cuando está corriendo, no. Él se despoja de todo peso para poder correr, si es que acaso tiene la intención de ganar la carrera, pues entrena, practica, y el día de la carrera tiene puesto nada más lo que necesita para taparse el cuerpo. De ahí se ha despojado de todo peso. Alguien que corre para ganar una carrera. El autor de esta porción está haciendo esta comparación de un atleta con nuestras vidas personales. Nosotros también, al igual que el atleta, tenemos que quitarnos, despojarnos de todo peso y de todo pecado para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se entiende peso y cómo se entiende pecado en nuestras vidas? No sé cómo. Solo como sé. ¿Cómo se entiende peso y cómo se entiende pecado en nuestras vidas? El peso de un corredor, pues ya, clarito. ¿Y cómo lo traduzco en la vida cristiana? ¿Qué será el peso para nosotros? ¿Qué opinan? ¿Qué podría ser un peso innecesario que nos impida correr la carrera bien? ¿Cuál será un peso innecesario? Quiero escucharles sus reflexiones. Es un pecado que no nos deja avanzar. Ok. El pecado aparece después, ¿no? Entonces, aquí el autor hace una distinción entre lo que es peso y lo que es pecado. Pecado, todo lo que está mal. Todo lo que está mal que nos asedia, las tentaciones. De pronto, iras, falta de perdón, lujuria, enojo, ¿ok? Pleitos, todo eso entra en pecado. Pero ahora, ¿qué será peso? Porque el autor está haciendo una distinción entre ambas, peso y pecado. ¿Cuál es el peso? El pecado ya lo definí. ¿Y cuál es el peso? Diferente de pecado. La culpabilidad. Culpabilidad, ya. Por ahí podemos hablar, por ahí podemos trabajar. Sí, como una carga, algo así. Como una carga de pronto del pasado. Que tampoco es pecado, pero bueno, es algo que no nos permite. Algo que no necesariamente es pecado, pero que me carga en esta vida. De pronto el yo estar haciendo algo que Dios no me llamó a hacer. La conciencia.
De pronto el estarle dedicando demasiado tiempo a gente con la que Dios no me llamó a estar. Se me ocurre, ¿ya? Un peso. Algo que me impide, un obstáculo, algo que me obstaculiza poder correr bien la carrera. ¿Sí? Tropiezos en el camino, cosas que no es que yo las busqué, pero ahí están, digamos así, ¿ya? Cosas que no son pecado, pero sí me dificultan correr bien la carrera. De pronto un trabajo que consume todo mi tiempo, cosa que no tengo ni tiempo ni para mi familia, ni para la iglesia. ¿Ok? Etcétera. Entonces, el autor nos recomienda, si vamos a correr esta carrera y pretendemos llegar a la meta, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mayor ejemplo de los héroes de la fe es Jesús. ¿Sí? Él es el que más sufrió, digamos así. Él es el autor, en él empieza y en él termina la fe. Nuestro mayor ejemplo, puestos los ojos en nuestro mayor ejemplo, Jesús. Entonces, podemos aprender del ejemplo de todos los personajes de la Biblia, de todos los héroes de la fe, pero sobre todo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y aquí nos explica por qué, por el gozo puesto delante de él, delante de Jesús, Jesús estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Nuestro mayor ejemplo de alguien que perseveró hasta el final. Jesús estuvo dispuesto a sufrir la cruz, menospreciando el oprobio, el menosprecio. No le importó que la gente lo menospreciara. Miren este ejemplo que tenemos en Jesús. Es lo que el autor está queriendo hacer en este momento. Que no nos desanimemos de los problemas que nos vengan en la vida, porque tenemos el ejemplo de toditos los héroes de la fe, tenemos el ejemplo de Jesús, que él también sufrió, y lo que sufrió fue grande, fue la cruz. Estuvo dispuesto a sufrirlo por el gozo que estuvo puesto delante de él, porque él sabía que lo que venía era mejor. Él menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Okay? Ese es el gozo que venía. Considerad a aquel que sufrió consideremos a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Ok? El que sufrió el menosprecio, el ataque de los pecadores. ¿Ok? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En Jesús tenemos nuestro ejemplo de seguir y seguir hasta la meta, a pesar de las dificultades en la vida. Esto es lo que podemos sacar de Hebreos 12, del 1 al 3. ¿Saben qué? Antes de continuar, se me olvidó compartirles las preguntas de este tema. Por favor, cópiense las preguntas. Clase 18. ¿Sí están viendo las preguntas ya? Okay. Listo. Cópiense esas preguntas. Pregunta 1, según Hebreos 12:1, lo que acabamos de leer, ¿qué debemos hacer para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Respondamos ahorita. Según lo que les acabo de decir, ¿qué creen que debemos hacer para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Despojándonos del peso y del pecado que nos hace. Bien, debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué más? De pronto, Hebreos 1, del 1 al 3, pongámoslo, ¿ya? ¿Qué más se puede hacer para lograr correr con paciencia la carrera, para no desmayar? ¿Qué más se puede hacer además de despojarse del peso y del pecado? Les acabo de leer, aquí está la respuesta.
Uno, sí, despojarse del peso del pecado. ¿Qué más? El micrófono está abierto. Correr con paciencia y Fijarnos en fijarnos ponerlo en las personas de la fe anterior Ujú. y en Jesús, que él también ha sufrido. Perfecto. Tenemos ejemplos de gente que ha luchado hasta llegar a la meta. Imitemos su ejemplo, sobre todo el de Jesús, puestos los ojos en Jesús. Excelente. Listo. Pregunta 2. Según Hebreos 12:1, ¿cuál es el peso y cuál es el pecado del que debes despojarte? Miren que en la pregunta yo también hago la distinción entre peso y pecado. Entonces, en su respuesta también deben explicar cuál es el peso y cuál es el pecado. Por ejemplo, ¿qué van a poner en peso? El micrófono está abierto. el peso es lo que cualquier cosa que nos impida avanzar, por ejemplo, alguna amistad o una carga o un sentimiento de desánimo, la conciencia, la culpa, algo así que no es pecado, pero que nos pone como un obstáculo. Y por el pecado, bueno, todas las cosas malas que desagradan a Dios. Pecado, todas las cosas malas. Quiero escuchar a alguien más, además de Patricia, Jorge y Denny. De pronto quiero escuchar qué es pecado. Mediten un momento. Ejemplos de pecado, en todo caso. Ejemplos de pecado. Ok, yo puedo dar un ejemplo de pecado. Se podía decir adulterar, mentir, engañar, robar, traicionar. Este es un ejemplo de pecado. Son acciones que nosotros las sabemos que son malas y las terminamos a veces sin querer haciendo. Tentaciones. Ujú. Ujú. Listo, perfecto. Ahí está su respuesta a la pregunta 2. Muy bien. Pregunta 3. De una forma práctica, ¿qué puedo hacer para renovar mi mente / entendimiento? Mente o entendimiento, es lo mismo, ¿ya? Vamos a tratarlo como lo mismo en la porción que vamos a ver. De una forma práctica, ¿qué puedo hacer para renovar mi mente o entendimiento? Creo que en este punto ya habrán copiado todas las preguntas. Según Romanos 12:2, ¿cuáles son los beneficios que obtendré cuando logre renovar mi mente o entendimiento? Sí, la persona que logra renovar su mente, su entendimiento, su forma de pensar, obtiene beneficios. ¿Cuáles son? 5, según Josué 1:8, ¿cuál es la forma correcta de meditar en la palabra de Dios? Hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de meditar en la palabra de Dios. ¿Cuál es la forma correcta de meditación en la palabra de Dios? La respuesta está en Josué 1:8. Y según Josué 1:8, ¿qué beneficios obtendré cuando medite correctamente en la palabra de Dios? La persona que se la pasa meditando en la palabra de Dios obtiene beneficios para su vida. ¿Cuáles son? Aparece en Josué 1:8. Listo. Sigamos con la clase. Entonces, Dios compara la vida con una carrera. Para llegar a la meta, tendremos que luchar contra peso, circunstancias que nos estorban, que no son necesariamente pecaminosas, recuerdos del pasado, etc. Pecado, una doble vida, sentimientos negativos, iras, pleitos, falta de perdón, etc. Todo lo que ya mencionaron. Mentira, robo, adulterio, homicidio, odio. Listo, ¿ok? Los 4 principios claves en Romanos 12:2. Hay 4 verbos. No, voy a cambiarla aquí, ¿eh? Los 4 verbos. Voy a poner con la B pequeña, si no después parece verbo Jesús. Ok.
Los 4 verbos claves en Romanos 12:2. Romanos 12, vamos a leer. ¿Qué dice Romanos 12:2? Aquí lo tengo. No os conforméis a este siglo. Lo primero que nos pide Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, que nos transformemos, wow, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovar la mente o renovar el entendimiento, para que comprobéis, comprobar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Listo. Este es Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Wow. Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Y para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Empezamos con lo primero. Dice, no te conformes a este siglo. Conformarse, conformarse, ¿ya? Con significa con o junto con, formarse una manera o patrón de hacer las cosas. Estar de acuerdo con una manera de hacer las cosas, nos dice el consejo de la Biblia, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo, no seamos iguales a ellos. ¿Ok? Todo lo que el mundo piensa que está bien, el aborto, la homosexualidad, la bisexualidad, todo lo que respalda el movimiento LGBTQ, La izquierda. la pornografía, el chisme, la vanidad, que no nos conformemos a este siglo. Solo porque el mundo entero lo hace, no significa que está bien. Y es el consejo que nos está dando el autor de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No sean iguales a ellos. Dios nos llamó a ser diferentes. No nos llamó a ser más del montón. No nos llamó a pensar igual que el mundo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Ok. Yo nunca he tenido contacto ni con personas que piensen, como ustedes dicen, a veces diferente a mí. En estos últimos días he tenido la oportunidad de conocer a una persona que es homosexual. Ok. Entonces, para mi punto de vista es un buen ser humano, pero ¿cómo actúo yo en eso? ¿Qué puedo hacer Una yo? buena pregunta. Listo, sí entiendo tu pregunta. Es que uno no va contra la persona. Correcto. Si quieres, exponer tú. Bueno, ok. Amamos, ¿sí? Jesús nos llamó a amar. Amad a vuestros enemigos. Amemos a las personas que piensan diferente a nosotros. No está correcto que un cristiano ataque, de pronto es la palabra, ataque, haga sentir mal, que le condene. No está bien eso, de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. Y gracias, Liz, por traer la pregunta, porque sí, conviene explicar esto para después no, que no se entienda que les estoy diciendo odien, por ejemplo, a los homosexuales. No, de ninguna manera. La Biblia no dice eso. Si es que hay la oportunidad de conversar, es un buen ser humano. Yo también conozco a homosexuales que son chéveres. De acuerdo. He trabajado con ellos. ¿Ok? En mi trabajo conozco mucha gente. Conozco a muchas personas que son homosexuales, de hecho. Entonces, algunos son chéveres, algunos no. Como todo ser humano, ¿no? Entonces, si es que hay la oportunidad de conversar con ellos, pero conversar, ¿no? No discutir, no empezar a condenar, sino conversar. Si hay la oportunidad de conversar,
de tú, en el amor de Cristo, si es que Él está dispuesto a escucharte, Él o ella están dispuestos a escucharte, ¿qué es lo que dice Dios? O sea, ponerle en la perspectiva que no es tu opinión, es lo que dice el Señor, ¿ok? El Señor te ama y todo, pero todos nosotros tenemos algo con lo que luchamos. De pronto los homosexuales luchan con sentimientos que son contra la naturaleza, ¿ok? Luchan contra eso. Ponerle en claro que Dios no le condena, pero que Dios, la luz en su vida le va a orientar, le va a guiar hacia lo que Dios quiere en su vida. Y si Él está dispuesto a aceptar la voluntad, y el mismo proceso con todos nosotros tuvimos que abandonar algo para seguir a Cristo. Todos nosotros tuvimos que decirle al Señor, sí, Señor, tú estás en lo correcto, yo estoy equivocado. ¿Ok? Señor, ayúdame. Incluso todos nosotros luchamos contra algo y todos nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Y decimos, Señor, ayúdame a vivir la vida como tú la has diseñado para que la vivamos, porque solamente de esa forma es que habrá plenitud de gozo, viviendo la vida que tú has Pero en este preparado. caso también sería como que ser indiferentes a un problema, se podría decir así. Es luchar, O sea, porque digamos, el caso de las personas homosexuales, ellos tienen sentimientos, ¿ya? Tienen sentimientos que son contrarios a la naturaleza incluso, pero los tienen. Entonces, si es que el ser humano está dispuesto a escucharnos, y esto aplica para todo ser humano, no solo los homosexuales, si están dispuestos a escuchar la verdad y a actuar encima de esa verdad, a decir, sí, Señor, yo soy un pecador. Todos pasamos por ese proceso de reconocer que somos pecadores. Y pedirle al Señor con un corazón sincero, entra en mi vida, ayúdame. Quiero vivir la vida que tú deseas para mí. Entonces, yo estoy seguro que Jesús, Él no rechaza al que a Él viene. Él no rechaza al que viene a Él. ¿Ok? Entonces, por supuesto, ¿quieres dar algo? Okay. Mi mujer va a dar una palabra. o sea, en el sentido de sentimientos, o sea, creo que nadie nos podemos meter en la vida de cada cual, ¿no? Pero ya en el sentido de Estado, las personas homosexuales o los movimientos LGTB y todo esto, están reformando leyes, están buscando leyes donde esto se normalice para todos. Exacto. Entonces el cristiano, ¿no? A veces creo que se vuelve un poco permisible Exacto. o indiferente a estos actos, porque a la final el mundo, ¿qué nos dice? Esto es normal, esto es lindo, esto es la nueva era. Ahora cada película que sale, si no hay un gay, no es película o novela. Exacto. Entonces, ya es súper normal esto. ¿Y qué sale afuera en las calles? Todo el mundo diciendo que es normal. Hasta es lo más romántico ver a unos homosexuales. Exacto. Ahora, yo digo eso, como nosotros obviamente no vamos a juzgarle, no vamos a decir, a estar en la calle y decirle, hey, pecador, Tampoco. esto está mal. Entonces, cada uno está sus preferencias sexuales que le tengan, pero yo voy más en el sentido de pelear por los derechos de nuestros hijos. Exacto. Ellos en Estados Unidos, incluso los LGTB, ya están atacando a los niños. Sí. Se están yendo contra la educación, diciendo que la sexualidad bisexual, homosexual es lo más normal. Entonces, eso no se puede permitir. Exacto. Bueno, gracias, Jorge. De verdad, muy bueno. Te adelantaste. Se me adelantó. Muy bien. Respecto a lo que dices, Liz, yo tengo personas muy queridas, es más, que hasta crecieron en una iglesia evangélica, ¿sí?
pero sufrieron situaciones que los llevaron a eso. Cosa que muchos no ven que la mayoría, yo diría que un 90% de las personas que tienen estos problemas de identidad sexual es porque han sufrido algún ataque sexual en su infancia, han sido de algún modo u otro influenciados, ¿sí? Y yo tengo amigos, personas muy queridas, de verdad, que amo, que hasta el día de hoy, y ellos saben la verdad, que esta es la cuestión, ellos saben la verdad. Ellos saben y lo reconocen, porque tengo varios amigos, hombres y mujeres, y ellos reconocen la verdad. Y es más, hasta me han dicho, Keren, yo espero, yo sé que Dios algún día va a hacer algo conmigo, me dicen esas personas, ¿sí? Y sé que está mal lo que estoy haciendo, yo necesito libertad, yo necesito que el Señor me ayude. Es igual, una vez le dije a una de esas personas, yo le dije, ¿sabes? Me decía, no, esto es imposible. Yo digo, no es imposible, porque el homosexualismo también es una atadura, igual que el, qué sé yo, que el alcoholismo, igual que la pornografía, ¿sí? Son cosas que también atan a las personas. No es que el homosexual es peor que el chismoso o que el alcohólico. No, es pecado. El homosexualismo es un pecado. ¿Por qué? Porque estoy negando lo que Dios hizo en mi vida, ¿sí? Cuando aquí habla la palabra no os conforméis, está diciendo exactamente eso. Por ejemplo, lo que nos decía Jorge, es que no nos hagamos de la vista gorda, ¿sí? Que no, bueno, sí, sí, hay que aceptarlo, y todo lo que nos digan. ¿Por qué? Porque en este tiempo nos están imponiendo. Porque amar a la persona es una cosa, pero apoyar el pecado es otra cosa, ¿sí? Porque el Señor nos ama, pero el Señor nos ama a nosotros, pero no nos aplaude nuestro pecado. Más bien nos corrige. La palabra de Dios dice que el que ama, corrige. El padre que ama a su hijo lo corrige, pero el que no lo corrige lo aborrece, dice la palabra. Cosa que el mundo ha tergiversado. El mundo hoy dice que si yo corrijo a mi hijo es porque no lo quiero. Que a mi hijo, para yo mostrarle el amor, tengo que dejarlo que haga lo que le dé la gana, ¿sí? Cosa contraria a la palabra. Entonces, cuando dice aquí, no se conformen a este siglo, está hablando de eso, no dejen que su mente se vuelva igual y piensen igual que todo el mundo, desviándose de la palabra. La misma palabra de Dios dice, el padre que ama a su hijo lo corrige, ¿sí? Porque el hijo que no es corregido viene a ser bastardo, es una palabra dura, pero viene a ser, o sea, como un ilegítimo, ¿sí? Porque no fue corregido nunca. Entonces, por eso el mismo Señor dice que Él nos corrige a nosotros, ¿sí? Entonces, a esto se refiere cuando dice no nos conformemos, que no nos vayamos en el mismo sistema, porque yo he conocido personas que me dicen, sí, yo creo en Dios, pero usted, ¿por qué no? Los homosexuales pueden hacer lo que quieran, Dios ama a todos, amor es amor. Esta es la palabra que usan, amor es amor. Y yo les digo, o sea, no han conocido el amor, porque el amor no es por un sentimiento, una atracción física, ¿sí? El amor es Dios como tal, el verdadero amor es Dios y procede de Dios. Y todo lo que no procede de Dios es un mero, filo, sería como un eros, amor eros, que solo... Eso es un tema bastante amplio. Es un tema muy amplio lo que es el amor, ¿sí? Pero la cuestión está en que no nos conformemos nosotros a esto, sino que basemos todo en la palabra. Yo tengo mis amigos que tienen este problema, que están con esta situación, ¿sí? Y para mí fue difícil. Yo decía, Señor, dame las palabras. Y el Señor me hizo entender esto. Él me dice, el evangelio es el mismo para todos, ¿sí? ¿Cuál es el evangelio? Por ejemplo, tú con esa persona. Claro que son personas, porque son seres humanos, ¿sí? Y son seres humanos, hay seres humanos buenos y malos. No es porque es homosexual es malo, no, porque hay gente que es heterosexual y es terrible, ¿sí? No se refiere a eso, ¿sí? Estamos hablando aquí. El evangelio es para todos. Y Jesucristo vino y dio su vida. Esto es lo que yo le voy a hablar a esa persona. El Señor te ama. El Señor tiene un propósito con tu vida. Dios te creó perfecto. Lo mismo que hablaría con ¿sí? Lo que hablaría con cualquier otro. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio es uno solo para todos. Jesucristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados.
¿Quién es el único que le puede hacer reconocer a un homosexual su pecado? El Espíritu Santo, ¿sí? Eso es algo que a mí me costó entender porque yo quería cambiar a la persona. No puedes esto, no puedes lo otro. No, yo no soy el Espíritu Santo, ¿sí? Pero mi trabajo con esta persona es hablarle del amor de Jesús y hablarle del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que lo ama, que lo limpia, lo perdona, lo restaura. Y si esta persona quiere aceptar el mensaje de Cristo, el mismo Cristo, a través del Espíritu Santo, le va a hacer entender su pecado. Es igual que nosotros. Cuando nosotros vinimos a Cristo, ahí nos dimos cuenta de todos los pecados que teníamos, que nosotros no nos dábamos cuenta. Y así pasa con estas personas homosexuales, no se dan cuenta. Y como hoy día el enemigo ha hecho que esto se vuelva tan normal, entonces hace que la gente no tenga conciencia de pecado. No sé si me explico. Hoy día no hay conciencia de pecado, es duro. ¿Por qué? Porque el pecado se ha vuelto normal, se ha vuelto, no es tan malo, no es malo tener atracción por el mismo sexo, no es malo que te gusten, qué sé yo, los niños o las niñas, porque para allá vamos. O sea, este mundo va para allá, ¿sí? No hay en estos días un video de grupos apoyando la pedofilia como una enfermedad. No, esto no es pobrecito, esto hay que entenderlo, ellos no pueden controlar. O sea, el mundo va cada vez más apoyando el pecado, haciéndolo normal, porque el diablo quiere que todo sea normal para que nadie se arrepienta. ¿Por qué? Porque tú no te arrepientes de algo que tú crees que está bien, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene, Pablo dice, no nos conformemos, o sea, no nos hagamos iguales a ellos en el pensamiento, sino transformemos nuestra mente por la renovación del entendimiento. ¿Por qué? Para que comprobemos la buena voluntad de Dios, ¿sí? Entonces está renovando nuestra mente a través de la palabra y lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque cuando yo empiezo a ver el humanismo va total contrario a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ahí es donde le debemos pedir al Espíritu Santo, danos revelación, Señor, de nosotros no ser tropiezo. No es que tú llegues, mira lo que tú estás haciendo está mal, porque en todo caso, a todo el mundo, es que el que fuma, que el que chismea, o sea, son lo mismo delante de Dios, ¿sí? Pero Dios no me dijo, vayan y prediquen mi evangelio y condenen a todo el mundo. No. Él dijo, prediquen el evangelio. ¿Y qué es evangelio? Buenas nuevas de salvación. Mi trabajo es hablar de las buenas nuevas de salvación de Jesús. Y el trabajo del Espíritu Santo es convencer a esa persona del pecado, ¿sí? Entonces, ahí caemos en que, claro que podemos tener amistades con todas esas cosas, amistades homosexuales, lesbianas, fumadores, chismosos. ¿Cuántos no tienen amigos chismosos? ¿Sí? Porque es lo mismo delante de Dios. Porque yo insisto en esto, porque es el pecado delante de Dios, es lo mismo, ¿sí? Que es alcohólico, que es drogadicto, que es, qué sé yo, mentirosa, que es, qué sé yo, es un fornicario, un adúltero. Todos esos pecados están en la misma lista para Dios, ¿sí? Pero ¿qué Dios me manda a ellos? Hablarles del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Pero mi mente no se conforma a decirle, ay, sí, Cristo te ama tal y como eres, tú puedes seguir siendo como eres, no hay ningún problema. Ahí estoy pecando, porque ahí le estoy diciendo una mentira, ¿sí? Le estoy diciendo una mentira, porque entonces le estoy diciendo, no, eso no hay ningún problema. Ahí es donde está el pecado, ahí es donde nosotros no debemos caer, ¿sí? Entonces, sino pedirle, Señor, ayúdame a que mi vida sea un reflejo de tu amor y que esta persona anhele este amor en su corazón. Porque yo estoy segura que el homosexual, la lesbiana, el borracho, el chismoso, el que sea, que no tenga a Cristo en su corazón, lo que está buscando es a Cristo. Todos tenemos un vacío y lo queremos llenar con algo. Y ese vacío se llama Jesucristo, ¿sí? Y cuando... Pero también no estamos haciendo también un poco, como te digo, permisibles, o sea, en el sentido de que no luchamos. Tú dices, no, Jorge, podemos ya, Jorge, no podemos juzgarle, no podemos decirle esto, no, Jorge, pero sí podemos darle pero en cambio en el tema de leyes. Pero me Yo estás confundiendo. Ya va. Yo me estoy en el tema de ya, planteamientos, Jorge, en el tema de planteamiento, cuando hubo, No, ya las feministas Ajá. salen cada vez, o los LGTB
salen cada vez al año a hacer sus manifestaciones. ¿Por qué los Exacto. cristianos no salen a proteger las leyes en Ajá. contra Pero a favor de la familia? un momento, Jorge. Se me está yendo para otro lado. Las leyes son una cosa, ¿sí? Tienes toda la razón. Yo no acepto que quieran venir a imponerle a mi hijo en la escuela y a decirle que eso es normal. Eso ya es otra cosa. Yo estoy hablando de la persona, ¿sí? La persona como tal. Dios no me mandó a atacar a esa persona. Hay conjuntos como el LGTB, sí, eso ya es otra cosa, son movimientos. Yo estoy totalmente en contra de los movimientos. Es más, he hecho hasta he dado charlas sobre eso, ¿sí? Estoy en contra de lo que hacen esos movimientos porque son movidos por el mismo diablo, ¿sí? O sea, ellos están con su mente cauterizada. Yo me refiero a la persona como tal, ¿sí? Al llevarle el evangelio. Esta persona, ¿sí? Le estoy hablando del evangelio de Cristo. No me estoy separando del movimiento LGTQ y todas esas letras que tienen, ¿sí? Me separo de eso. Ellos hacen leyes, hacen cosas, quieren imponernos cosas. Yo estoy totalmente en contra de eso, ¿sí? Estoy en contra de eso. No, sí, te entiendo perfectamente en ese sentido. Tú estás hablando de la persona y el trato que debemos dar a la persona. Estoy de acuerdo totalmente. Pero yo también me estoy yendo al otro extremo, de que ¿por qué nosotros no peleamos en el sentido de proteger a la familia? En el sentido de que las leyes están sacando para el aborto. ¿Por qué no protegemos la vida? Entonces, como que el cristianismo o los cristianos solamente vemos el problema, lo discutimos y hasta ahí acabó, pero no hay acciones. Bueno, en ese A caso eso voy. sí hay acciones, hay grupos que están, sí lo hay, tienen que informarte en eso, hay grupos que están luchando por eso, ¿sí? Y sí, la pro vida, por ejemplo, pero eso te digo, en las manifestaciones son minúsculas, Exacto. pequeñas. Ajá. Hay otra cosa, Jorge, también, aparte de esto, que tampoco nosotros, hay una cosa muy clara que se dijo en la exposición anterior, que dice que nuestras armas no son las de este mundo, ¿sí? Que nuestras armas no son carnales. O sea, nosotros no podemos medir nuestras armas, Jorge, con las mismas de ellos, ¿sí? O sea, no podemos caer en el mismo odio, porque yo he visto eso, he visto gente que ha salido en contra, pero se ve un odio. Entonces, lejos de reflejar a Jesús, lejos de reflejar el reino de Dios y el evangelio de Cristo, nos volvemos, porque Jesús sabía todas estas cosas. O sea, el Señor Jesús sabía todas estas cosas, pero Él tenía claro su objetivo cuando vino a la tierra, ¿sí? Él tenía claro su objetivo. Él no se desvió y empezó, estos romanos, muérganos, vamos a reunirnos a luchar contra los romanos porque tienen destruido Israel. ¿Me explico? Él no hizo eso, porque Él estaba claro que el reino que Él vino a traer no era de este mundo, no era de este mundo, ¿sí? Y Él vino a instaurar el reino de Dios, ¿sí? En los corazones de las personas, ¿sí? Entonces, cuando dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para destruir fortalezas, ¿sí? Yo creo que Dios levanta hombres y mujeres capaces de luchar, de levantar, ir contra esas leyes. Yo estoy de acuerdo, recojamos firmas, exacto, contra esas leyes. Pero como hijos de Dios, en lo personal, o sea, ponerme a la par con por ejemplo, las pro aborto, e írmele yo allá en contra y a pelear con ellas allá, ¿qué gano yo con eso? ¿Sí? No gano nada, no gano nada. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios me mandó, ¿sí? El hecho está, mire, yo he visto mujeres de esas pro aborto que Dios las ha transformado y hoy día dan testimonio de los ciegas que estaban. Yo he visto eso, ¿sí? Y yo creo que Dios obra de maneras diferentes a nosotros, porque el mismo Pablo que hacía, asesinaba a los cristianos. Imagínense una marcha de los primeros cristianos en contra de Pablo para que Pablo vaya preso, porque Pablo es un asesino de cristianos. ¿Ustedes se imaginan eso? Y resulta que vino el Señor y plum, se le presentó a Pablo, y Pablo se convirtió en el más grande predicador de los apóstoles para el mundo no judío, o sea, para nosotros los gentiles, ¿sí? Porque Dios obra de maneras que nosotros no entendemos.
Entonces, ponernos a la par nosotros también y vamos a pelear nosotros con nuestras fuerzas, entonces estamos dejando a un lado también la fuerza de Dios. Yo creo que sí se debe luchar, pero luchar con inteligencia, con entendimiento, ¿sí? Dios levanta hombres y mujeres, nosotros mismos, veamos cómo son las leyes, quiénes son los que legislan. Ahí es donde debemos meternos, no en marchar en la calle, es en los que legislan, ¿sí? Meternos allá en los curules de los diputados que son los que aprueban leyes, ¿sí? Ahí es donde debemos meternos los cristianos, ¿sí? Así como han hecho los LGTQB, porque ellos no han sido brutos, esa gente se metió calladito a todo el gobierno. Ellos no empezaron solamente así, ellos poco a poco preparándose y ahí están, donde se hacen las leyes, ¿sí? Sí, entonces, justamente eso no, tampoco estoy alentando, hagamos un movimiento, cada uno se encarga de los palos y yo de las piedras, tampoco, ¿no? Pero sí le veo en el sentido de que, por ejemplo, no hay un movimiento político, no hay un movimiento donde defienda a la familia. Ahí tal vez podría ir tal vez un movimiento cristiano en representación, pero también hay de la otra parte que dice, no, nosotros como cristianos no debemos meternos en política, no debemos meternos en esto, no debemos... Sí hay movimientos cristianos que están en política, pero en ese sentido, pues ya es como te digo, es el que Dios le da el llamado, es igual que el pastorado, no todos somos pastores, no todos son predicadores, todos son médicos, no todos son enfermeras, no todos son cocineros, o sea, Dios tiene un llamado en cada persona y por lo menos tú que ves esa necesidad, Dios quiere que te levante a ti en algo. Ahí votamos. Pero Dios es el que suple esa necesidad. Pero vamos a dejar esto hasta aquí porque si no la clase no la vamos a terminar, ¿sí? Y ese tema es buenísimo. Yo creo que deberíamos ya en otra oportunidad hacer como no sé, una mesa redonda para que todos participen, no se me queden atrás todos los demás también. Espero que estén ahí, que no se hayan ido. ¿Sí? Sí siguen ahí. Pero son temas que es cierto, y es bueno tocarlos, pero volviendo a la palabra, que no nos conformemos a este siglo, es que nosotros no nos hagamos parte de eso, ¿sí? Que no porque todo el mundo lo hace, entonces yo también, porque si no me quedo por fuera, no. Eso es lo que está diciendo la palabra, no nos conformemos a lo que este mundo hace y dice, ¿sí? Entonces aquí les dejo con mi esposo para que él culmine esta parte antes que se nos acabe. Y después continuamos. Sí, se está durmiendo. Ok. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha, por favor? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Listo. No os conforméis a este siglo. Listo, ya está clarito lo que quiso decir Pablo con eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Sean transformados. ¿Okay? Sean diferentes. ¿Por medio de qué? ¿Cómo es que logramos transformarnos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de su forma de ver las cosas, mediante la renovación de su mente. ¿Ok? Aquí aparecen dos verbos más. Transformaos mediante la renovación de su mente. Transformarse, transformarse. Trans significa por encima de, más allá de. Formarse una manera o patrón de hacer algo. Entonces, por encima de o más allá de la forma de hacer las cosas del mundo. ¿Ok? Hacer las cosas diferente. La palabra que aparece ahí, transformaos, en el griego, es la palabra metamorfo, que significa cambiar de forma, que nosotros seamos diferentes al mundo. Es lo que dice, básicamente nos está diciendo el autor aquí. Sean diferentes, sino transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación de su entendimiento. Renovación de la mente, hacer algo nuevo y diferente. Eso es renovar algo nuevo, algo diferente. Restaurar a su estado original, renovar, ¿ok? Renovar la mente afecta el corazón, ¿sí? Si nosotros como cristianos tenemos una mente renovada,
eso afectará nuestro corazón. Nuestro corazón será diferente el momento que pensemos de una forma diferente. Hay estos versículos que respaldan eso. Dicen Proverbios 23:7a, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, el ser humano, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es ese ser humano, tal es esa persona. Tal como piensa en su corazón, así mismo es. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él depende toda la vida. ¿Ok? Entonces, al renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, seremos transformados. ¿Ok? Miren cómo está estructurado el versículo. Al renovar nuestro entendimiento, seremos transformados. Y al renovar nuestro entendimiento, comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar. Establecer como genuino, ¿ok? Comprobar algo. Aprobado, validado, discernido, reconocido, o sea que lo conozco mucho. Demostrado. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El momento que yo renuevo mi entendimiento, podré comprobar, podré reconocer, podré discernir, podré saber cuál es la voluntad de Dios. Es otro de los beneficios de haber renovado mi entendimiento, que yo comprobaré cuál es la voluntad de Dios. Ejemplos de voluntad de Dios, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la voluntad de Dios, ¿ok? Esas son palabras de Jesús. Aquí Jesús clarito establece que Él no es el que hurta, ni el que mata, ni el que destruye. El que hace estas cosas es el ladrón, el diablo. Jesús es el que nos da vida. Esta es la voluntad de Dios. No es ni muerte ni destrucción, a pesar de que esas cosas suceden en el mundo. Solo porque suceden no significa que son la voluntad de Dios, ¿ok? Recordemos que este es un mundo caído, que ha caído y que el ser humano es el que tiene aún la responsabilidad sobre lo que sucede en el mundo. Dios no es el culpable de todo lo que sucede en el mundo. Todo lo que sucede en el mundo no es voluntad de Dios, ¿ok? Este mundo estuvo en manos nuestras. Si cualquier cosa, nosotros somos los responsables de las cosas que suceden en el mundo, ¿ok? Dios nos dio la responsabilidad a nosotros. Eso ya lo vimos en clases anteriores. Vayan y gobiernen ustedes sobre el mundo, ¿ok? Génesis 1. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Vida, no muerte, no destrucción. La voluntad de Dios es vida. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Voluntad de Dios. Darnos las cosas que pedimos. Esa es la voluntad de Dios. Que a veces no recibimos es un punto aparte, pero su voluntad es bendecirnos. ¿Ok? Entonces, regreso a Romanos 12:20, que es muy importante. Ya la analizamos. Cuatro acciones, 4 verbos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero mostrarles las preguntas y quiero resolverlas de una buena vez con ustedes. Quiero reflexionarlas con ustedes. La pregunta 3 y la pregunta 4. De una forma práctica, ¿qué puedo hacer para renovar mi mente / entendimiento? ¿Qué puedo hacer? Quiero escucharles a ustedes. ¿Qué harían ustedes? De una forma práctica, ¿qué pueden hacer ustedes para renovar su forma de pensar? Leer la Biblia. Bien, excelente. Orar, buscar a Dios cada día, pedirle que nos llene de
que nos llene de sabiduría, que nos guíe a través del Espíritu Santo. Excelente. Listo. Liz nos dio toda la respuesta, ¿no? Quiero mostrarles un versículo acá. Ok, estamos hablando de renovar el entendimiento. Y aquí aparece el versículo Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, lo que dijo Liz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Miren esto, esta palabra. La palabra de Dios sí puede, es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Miren esto, más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense la espada más filosa, ¿ya? La espada más afilada, que corta, como se ve en las animaciones, corta hasta un árbol, como si fuera mantequilla, ¿ok? Corta hasta hierro, ¿ok? Imagínense que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es más cortante, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios discierne entre alma y espíritu. ¿Qué es alma? Alma son nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra opinión de las cosas. ¿Ok? Todo esto, este es otro tema, entra dentro de alma. Mi voluntad, mi opinión, mis sentimientos, mis emociones, ¿ok? Alma, almático. La palabra de Dios los separa de lo que es espiritual. Una cosa es ser almático, ser dirigido por tus emociones, por tu voluntad, y otra cosa es ser espiritual, ser dirigido por la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios hace esta distinción. La palabra de Dios puede separar lo que es almático de lo que es espiritual, para que no vivamos según el alma, según nuestras emociones y según nuestra propia voluntad, sino que vivamos según la voluntad de Dios, lo que es espiritual. ¿Ok? La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Ok? Son partes del hueso, donde se forman los glóbulos rojos, los tuétanos. ¿Ok? Las coyunturas, las articulaciones entre hueso y hueso. La palabra de Dios penetra hasta partir esto. ¿Ok? Es decir, la palabra de Dios afecta hasta lo más profundo del ser humano, incluso hasta donde son fabricados los glóbulos rojos. ¿Qué medicina conocen ustedes que puede penetrar hasta las coyunturas y los tuétanos del ser humano? ¿Qué medicina, qué tratamiento médico puede afectar esto en el ser humano? Es muy difícil. La palabra de Dios es viva y eficaz justamente para afectar esto. Y de aquí es que viene la salud del ser humano. La palabra de Dios tiene el poder para afectar sobre los tuétanos, donde se fabrica la salud del ser humano. La palabra de Dios tiene el poder para sanar. Es lo que está diciendo aquí. Tiene el poder para afectar lo más profundo del ser humano. Y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren qué viva y eficaz es la palabra de Dios. Entonces, por medio de la palabra de Dios, la respuesta que nos dio Liz es que podemos renovar nuestro entendimiento. Bien, esa es la forma práctica en la que podemos renovar nuestro entendimiento. El estudio, la lectura constante de la palabra de Dios, el aceptarlo, y ahorita en un momento les voy a enseñar acerca de la meditación en la palabra de Dios. El meditar en la palabra de Dios también renueva nuestro entendimiento. Entonces, de una forma práctica, ¿qué puedo hacer para renovar mi mente y entendimiento? Ya lo saben. Y pregunta 4, según Romanos 12:2, ¿cuáles son los beneficios que obtendré cuando logre renovar mi mente y entendimiento? ¿Cuáles son los beneficios que obtengo cuando yo renuevo mi mente y entendimiento?
Les escucho. Ya no condenarnos nosotros mismos. Sí, muy bien. Les escucho, ¿qué más? De pronto quiero escuchar la participación de las hermanas Pulamarín, los hermanos Andino, Cristina, Jazz, Miriam. Sería también, hermanito, tener paz en nuestro corazón, una fortaleza también en nosotros mismos. Sí, es un beneficio de renovar mi entendimiento, la paz, está bien. Según Romanos 12:2, si quieren, abran ese versículo. Según este versículo, ¿cuáles son los beneficios que obtengo cuando logro renovar mi mente y entendimiento? Según este versículo. Cristina, Marco, Rafael. Amén. Justo en el punto 3 decía que hacer algo nuevo y diferente. Y vendría siendo lo que dice que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, de lo que antes hacíamos mal, ya podremos comprobarlo a través de la palabra, ¿no? Perfecto. Hacer algo nuevo y diferente. Perfecto. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Cuando nosotros logremos renovar nuestro entendimiento, seremos transformados. Seremos diferentes a este mundo. ¿Ok? Ese es un beneficio. Somos transformados. Y el segundo beneficio, para que comprobéis, ¿sí? Mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Cuando nosotros renovamos el entendimiento, comprobamos, discernimos, reconocemos cuál es la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Qué más beneficios quieren? Conocen la voluntad de Dios y son transformados cuando renuevan su entendimiento. Es la respuesta, ¿no? Y las últimas preguntas, con esto termino. Según Josué 1:8, ¿cuál es la forma correcta de meditar en la palabra de Dios? Y según Josué 1:8, ¿qué beneficios obtengo cuando medito correctamente en la palabra de Dios? Vamos a Josué 1:8. ¿Sí? Yelmo la salvación netamente trata sobre la renovación de la mente. Ok, Josué 1:8. Con eso termino. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Aquí está la palabra clave. Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, es un versículo un poquito largo, pero que contiene mucha información y que será de bendición para nuestras vidas. Primero, nunca se aparte de tu boca. Voy a pintar desde aquí la línea. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La Biblia. La Biblia. Listo. Que nunca se aparte de nuestra boca. Es el consejo de Dios. Que este libro de la ley, la Biblia, nunca se aparte de tu boca. Noten que no dice que nunca se aparte de tu mente. ¿Ok? Que nunca se aparte de tu pared. Si la gente les gusta pegar versículos de la Biblia en la pared, no dice tampoco eso, que nunca se aparte de tu pared. O que nunca se aparte de tu Biblia que la tienes cerrada todo el año. Dice que nunca se aparte de tu boca. Miren el consejo de Dios. De tu boca. Es decir,
debemos proclamar la palabra de Dios constantemente. Ese es el consejo de Dios. Dios nos aconseja que su palabra nunca se aparte de nuestra boca, que no nos pongamos a hablar las cosas que son de este mundo, las cosas que son contrarias a Dios, sino que hablemos lo que está en la Biblia, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. El consejo de Dios empieza por ahí, que nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás, y aquí usa otro verbo. De la forma que está estructurado este versículo, nos da a entender que la meditación en la palabra de Dios está directamente relacionada con proclamar la palabra de Dios. Es lo que les he puesto aquí, confesión. ¿Cómo se medita correctamente? ¿Sí? Uniendo estas dos cláusulas de este versículo. Nunca se aparte tu boca hasta el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué significa meditar? Que estés proclamando constantemente la palabra de Dios, que la estés declarando, que la estés hablando. Eso es meditar correctamente. Meditar correctamente no es como la meditación oriental, tratando de recibir revelación nada más proclamando la sílaba ¿ok? La meditación, según la Biblia, es declarar, proclamar. Y es proclamar lo que dice aquí, día y noche. Miran la frecuencia con la que deben declarar y proclamar. Día y noche. El consejo de la palabra de Dios es que constantemente estemos meditando en su palabra. Que constantemente estemos declarando su palabra, por usar un sinónimo de meditación. ¿Ok? Entonces, los consejos de Dios, que no se aparte de nuestra boca la Biblia, sino que de día y de noche meditemos en él, que la proclamemos. ¿Para qué? Y aquí están los beneficios de la meditación. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La persona que está constantemente meditando en la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios, podrá guardarla y hacer conforme lo que está escrito en la Biblia. ¡Wow! Entonces, eso es lo que tengo que hacer para lograr guardar la Biblia, cumplirla. Debo meditar en la Biblia. ¡Wow! Y también, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren prosperidad? ¿Cuántos quieren prosperar en su camino? Que todo les salga bien. Miren esto. Y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Que su camino prospere. Amén. ¿Qué es lo que deben hacer para que prospere su camino y todo les salga bien? Según este versículo, ¿qué es lo que deben hacer? Declarar la palabra de Dios. Declarar. Confesión, aquí también les anoté, repetición, que no sea una sola vez, sea constante, día y noche, según el consejo de Josué 1:8. ¿Ok? Un versículo muy importante. A nuestro pastor Darío le encanta este versículo. Él constantemente regresa a este versículo en sus prédicas porque es un versículo un poco largo, pero como les dije, lleno de verdades espirituales profundas, profundísimas, poderosas, si es que su alma la recibe. Que la Biblia nunca se aparte de nuestra boca, que no nos pongamos a hablar cualquier pepera, sino que hablemos la palabra de Dios. Que día y noche meditemos en ella, en la palabra de Dios. Meditación es proclamación. Por eso cuando oramos en voz audible, porque tenemos que declarar la palabra de Dios, para que cuando hagamos esto, podremos guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. Entonces, la respuesta a las últimas preguntas. Según Josué 1:8, ¿cuál es la forma correcta de meditar en la palabra de Dios? ¿Les escucho? ¿Tienen el micrófono? Estudiando la palabra. Ok, según Josué 1:8, lo que les acabo de decir,
¿cuál es la forma correcta de meditar en la palabra de Dios? Meditar era sinónimo de ¿qué? Lo que les acabo de decir. Declarar. Declarar. Proclamar. Proclamar. Corre constantemente, lo que dice día y noche, no solo una vez. Esa es la forma correcta de meditar en la palabra de Dios. Ya tienen la respuesta a las 5. Y la 6, según Josué 1:8, ¿qué beneficios obtengo cuando medito correctamente en la palabra de Dios? ¿Les escucho? Nos hará prosperar en nuestro camino y que además todo nos saldrá bien. Bien, ahí vamos 2 y había una antecito de eso. ¿Qué decía justo antes de hará prosperar tu camino? ¿Qué decía antes de eso? Josué 1:8. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Listo. Esos son los beneficios que obtengo cuando medito correctamente la palabra de Dios. Guardo y hago conforme a lo que en ella está escrito. Prospero en mi camino y todo me sale bien. Ese ha sido mi tema. A continuación, mi esposa con el tema 19.